Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Semana importante, muy importante realmente en el mundo del golf por esa noticia, ¿no? Ese anuncio del nuevo formato del PGA Tour, esa nueva estructura del PGA Tour para 2028. Es verdad que queda mucho, es verdad que habrá gente que diga, bueno, pero si todavía queda acabar 2026, toda la temporada 2027, ya, pero es lo que se acerca y sobre todo nos va a permitir hacernos una idea de por dónde van los tiros respecto a la relación con el circuito europeo, qué va a pasar con los jugadores del Leaf que vuelvan, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas que sí son más importantes de lo que a lo mejor ahora mismo parece o que uno ve muy lejos en 2028. Hay otras noticias relacionadas además con Jon Rahm, con su calendario, con un nuevo fichaje para su equipo de trabajo y aparte muchos y muy buenos torneos. Tenemos grande femenino, el torneo de la PGA de América, el KPMG, Women's Championship, y tenemos, por supuesto, Signature Events, tenemos a Scheffler compitiendo, tenemos Italia, plaza para el British Open, en fin, que es que tenemos un montón de cosas. El Women's Amateur en marcha, con varias españolas ya en los cruces, en definitiva, muchísimas cosas de las que hablar. Tenemos también cita con Gonzalo Leal, que nos va a contar lo último, lo que pasó, la gran sorpresa, saltó la sorpresa por fin en los Niner Games, en el Vizcaya Open. Y por supuesto, todo esto viene con la ayuda, con el patrocinio, con la colaboración de Ping. Y concretamente, hoy sí que toca hablar, hoy sí que toca hablar de esto, de los nuevos putters Scottsdale Tech. ¿Y por qué toca? Bueno, porque lo utiliza Wyndham Clark. ¿Qué les parece? Wyndham Clark utiliza los nuevos putters Scottsdale Tech. El nuevo putter, con el que él ha ganado el US Open, es un Scottsdale Tech. ¿Y por qué ha ganado? Pues porque son putters muy buenos, porque están diseñados para darte más confianza, mejores resultados en el green, con acabado en blanco, lo habrán visto en el US Open, en Shinnecock Hills. Diseño mallet de alto MOI y la nueva tecnología IQ, que te ayuda a alinear mejor, ganar estabilidad y embocar más putts. Descubre cuál es el que mejor encaja contigo, igual es el de Wyndham Clark o igual es otro, en la WebFit Putter app de Ping.com. Con Ping juega tu mejor golf, como Wyndham Clark en el US Open. Igual. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 25 de junio. Pues fíjense que normalmente suele ser como época valle después de los grandes, que como que se queda uno desinflado, pero ha venido con tanta fuerza el PGA Tour y todo lo que ha pasado esta semana que casi no ha dado tiempo ni a relajarse. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, y mucho menos si uno mira así de entrada. Está bonita, está muy bonita la clasificación. A esta hora de la mañana del jueves, 25 de junio, San Fermín, ¿qué puedo decir? Que ilusiona mucho, emociona mucho, apetece mucho ver la clasificación estoy hablando del circuito europeo masculino, del Open de Italia, ¿no? Estamos ahí... Estoy viendo ahí a una gente muy arriba en la clasificación, tan arriba como colíderes, que son Pablo Larrazábal y Rocco Repetto. A ver cómo acaba esto, pero precisamente estamos hablando de dos jugadores que necesitan, bueno, ya algo más incluso que como el comer. Lo necesitan ya más que como el comer, sumar puntos, ¿no? Así que esto acaba de empezar, tralará, todo aquello que siempre hay que
que decir cuando estamos a jueves, pero está muy bien, está muy muy bonito empezar así. Sí, ha empezado bien la cosa en Italia, donde, por cierto, tenemos una armada brutalmente grande. O sea, tenemos una armada de 17 jugadores. Uno de los torneos, desde luego, con más presencia de golfistas españoles del año en el DP World Tour. Bueno, pues por las circunstancias, ¿no? Pues por los jugadores del IF que han entrado mediante invitaciones y que buscan, pues evidentemente, también esa plaza en el British, porque tenemos a Gonzalo como antiguo campeón, porque ha llegado incluso hasta algunos jugadores como Adri Arnaus, ¿no? Que tiene más complicado entrar en todos los torneos. En fin, que tenemos una presencia masiva. No ha fallado prácticamente ninguno de los habituales del DP World Tour, así que esperemos, ¿no? Tiene ese aliciente, ya lo hemos dicho, aliciente añadido importante este torneo de Italia, que es esa plaza que se reparte para el Open Championship y que casi con toda seguridad va a ser para el que gane el torneo. Es verdad que es para el mejor que haya pasado el corte, pero no hay tantos jugadores que ya estén exentos o clasificados para el Open Championship esta semana en Italia, con lo cual, si no es para el campeón, va a ser para alguno de los que quede realmente muy arriba. Hay que quedar muy arriba para llevarse esa plaza del British Open, pero bueno, no estaría mal, David, porque a mí me faltan, A mí me faltan españoles en ese Open Championship que está a la vuelta de la esquina. Es el cuarto grande, se juega dentro de 3 semanas, como quien dice, y como quien no dice. Son 3 semanas las que quedan para Royal Birkdale, y de momento es que solo tenemos a 2 españoles, a Jon Rahm y Ángel Ayora, allí clasificados. Pues sí que falta, sí. Vamos, ya te digo si falta, ¿no? De hecho, es el grande donde uno siempre tiene como más... Claro. Alternativas, ¿no? El golf español, mejor dicho, ¿no? Tiene como más alternativas y sí, se queda muy cortito. De todas maneras, dices que para el ganador, no sé yo, que hay gente muy buena, sí. Pero vamos, que hay que meterse. O sea, como mínimo hay que pensar que si no estás en el top 5, ya lo llevas crudísimo, vamos, incluso en el top 3, ¿no? Sí, pero no, es que estoy viendo aquí que Casey Jarvis, pues por ejemplo, sí está, ya tiene plaza en el Open y claramente es un candidato para ganar esta semana. Totalmente. Y luego gente como Elvis Smiley, como Tom McKibben, todos esos están metidos. Sí. Patrick Reed, que te voy a contar de Patrick Reed, ¿no? Daniel Hillier, ¿no? Uh-huh. Ayora, exacto, Ayora. En fin, ¿no? ¿Qué te parece eso, Ayora, con Luke Donald? Ahí está otra vez, Ahí está otra vez Luke Donald eligiendo a Ángel Ayora para jugar con él, con Ángel Ayora y con Mikael Lindberg, ¿no? Está clarísimo la concepción, ¿no? Lo que considera el equipo europeo de la Ryder Cup, ese equipo capitaneado por Donald y con los hermanos Molinari ya como vicecapitanes confirmados. Está claro que a Ayora lo tienen muy alto, lo tienen como un gran candidato a entrar en la Ryder de 2027. Es una presión extra, pero es con lo que tiene que lidiar Ángel, ¿no? No, absolutamente, ¿no? Absolutamente. A ver, ¿sabes lo que sí veo yo claramente? Por si quedaba alguna duda, que yo creo que quedaba más bien ninguna, ¿no? Es cómo trabaja, ¿no? Cómo se trabaja de bien, ¿no? Y tan a medio y largo plazo, cómo trabaja el equipo europeo, ¿no? La Ryder Cup Europe, ¿no? Cómo trabajan, porque verdaderamente existe, ¿no? Existe ese grupo, ¿no? Que se mueve en torno a 30 y 50 jugadores incluso, ¿no? Como futuribles, ¿no? Que los tienen ahí los Eduardo Molinari, los Luke Donald, los Paul McGinley, bueno, los que están ahí, ¿no? En el ajo. Tienen subrayados unos nombres así de claro, ¿no? Y ahí entra mucha gente, ¿no? Algunos que incluso no conocemos todavía y que puede que incluso nos sorprendieran, ¿no? Sí. Nos sorprendiera verlos en esa lista, ¿no? Pero Ángel, desde luego, está en esa lista. Esto no significa que Luke Donald ni nadie esté pensando ya en una incorporación, digamos, inmediata de un tipo como Ángel Ayora a un equipo de la Ryder. Estos son palabras mayores, pero sí cómo van moldeando, cómo van trabajando, cómo van viendo, ¿no? Y cuando llegue el momento, si es que llega, pues imagínate la información que tienen y todos los deberes hechos de antemano, ¿no? Que son tonterías, pero resulta que luego no lo son. Y de paso
David, yo creo que también es importante cómo le van metiendo el veneno de la Ryder a los jugadores. Yo creo que eso también es muy positivo, ¿no? El ir explicándoles ya, oye, que te tenemos en cuenta, que esto es muy importante, que ya sabes lo que es la Ryder en Europa, pero que sepas que eres uno de los nuestros y que cuando llegue el momento y si te incorporas al equipo y si te clasificas o si te tengo que elegir porque lo has hecho muy bien y te has quedado a las puertas a lo mejor de meterte en el equipo, que sepas que contamos contigo como uno más y que esto no es ningún regalo, que te lo has ganado. Yo creo que todo ese trabajo también que se hace desde el punto de vista psicológico es muy importante, que no venga de repente, ¿no? Que no sea una cosa como que, ahí va, que me han llamado para la Ryder y yo esto no me lo esperaba. A ver ahora cómo lidio con toda esta presión, a ver cómo lidio con todo esto y cómo manejo la situación, ¿no? Van haciendo el cuerpo también a los jugadores, ¿no? Sí, yo no sé si hay mucho veneno que inocular, ¿no?, a la gente, a un jugador europeo con el tema de la Ryder, ¿no? Pero sí, insisto, cualquier detalle, por pequeño que sea, cuenta, y sobre todo si tú ya te esperabas algo grande de un evento como la Ryder Cup, pues no, es que es todavía más grande, ¿no? Que vayan entrando en eso, en las entrañas de una competición a donde solo luego cada 2 años llegan solo 12, pero que ahí estás, ¿no? Que ahí te tenemos, ¿no? Sí. Que ahí te tenemos que tienes opciones. Bien mirado. Uh-huh. Sí, que tienes opciones. Que sí, si así. lo haces bien y haces los resultados correctos y tal, que aquí que te tenemos en cuenta, vamos, que no vas a tener que hacer nada especial, sino que ya te vamos siguiendo y estamos pendientes de lo que estás haciendo, ¿no? La verdad es que está muy bien, ¿eh? Te diría, David, fíjate, poniendo ya hasta un poco cursis, que es hasta emocionante cómo se hace el trabajo en la Ryder Cup Europa, lo en serio que se lo toma Luke Donald, lo en serio que se lo toman los Molinari, en este caso Eduardo, ¿no?, que es el que lleva todas las estadísticas fundamentalmente, los números y tal, pero que ahí está, ¿no? Luke Donald, primer torneo que juega Luke Donald este año regular del circuito europeo, por eso tiene su importancia. Aún no estamos en periodo Ryder y ya está Luke Donald dejándose ver y haciendo campaña, como quien dice, ¿no? Y aquí os estoy siguiendo, estoy muy pendiente. La verdad es que el compromiso de Luke Donald con la capitanía de la Ryder Cup de Europa es extraordinario. Y creo que está imponiendo un modelo que es el que se va a seguir a partir de ahora en Europa para los próximos capitanes que lleguen, ¿no? Esta implicación tan bestial, ¿no?, en su trabajo, ¿no? Así que... Y digo yo, ¿por qué no dejan en paz de una puñetera vez? ¿Por qué no dejan en paz a Ángel Ayora, que es un chaval, un recién llegado, como quien dice, y se le está metiendo una presión, se le están metiendo unas expectativas que no son normales, que no, eso no puede ser bueno, no puede ser bueno? ¿Por qué no ya no es que le dejen, ¿por qué no dejáis en paz de una puñetera vez a Ángel Ayora, nuestro joven jugador andaluz? ¿Por qué no le dejáis en paz a Pero nuestro eso se lo joven tendrá que jugador decir a andaluz? Luke Donald, ¿no? No, voy más allá, Alejandro. Es que esto es el Cenutrio no lo pilla todo, es normal también. No, es que también es una manera de probar a la gente, ¿eh? Claro. O sea, es una manera de, a largo plazo, es verdad, de ir anotando de qué pasta está hecho este. ¿Eh? Sí. Oye, es verdad, ¿no? Es así, ¿no? Luego, insisto, que es que luego, que es lo que todavía no terminan de ver en el bando norteamericano o estadounidense, ¿no? Que la Ryder es de máxima igualdad y al final, no siempre, pero muchas veces se termina decidiendo por detalles que uno no sabe ni de dónde vienen o dónde se tejieron. Totalmente. Esos detalles, ¿no? Es absolutamente así, ¿no? Es cuando hablamos de algo tan absolutamente profesionalizado, pues siempre se ha dicho, ¿no? Cualquier detalle cuenta, pero ya no es el detalle de que entres en el baño y te encuentres un jabón con el escudo del equipo europeo, ¿cómo se dice? Esto, tracatrá, hombre. Sí, ahí, impreso. Ahí, impreso, sí, exactamente. Colocado. ¡Ay, qué bonito! Cómo cuidan aquí hasta el último detalle. Además he entrado a mear y me he encontrado una foto del equipo europeo que ganó en Muirfield Village en 1987. Vaya, cómo cuidan. No, es que esos detalles, no nos referimos a esos detalles concretamente, que también, todo lo que sea... eso, promover un ambiente de equipo y de tal, pero nos referimos más a este tipo de cosas, ¿no? Y eso en el bando americano, mira que lo están intentando, no terminan de encontrar la manera de hacer
eso, ¿no? De ir sumando miguita, amiguita, amiguita, ¿no? Y puede que eso, en una situación de máxima igualdad, te acabe dando el triunfo o no. Pues sí, totalmente. Así es, esa es la realidad y oye, y efectivamente también se trata de ir poniendo a prueba a los jugadores y ver cómo responden, ¿no? Sí, que cállese ya, señor Cenutrio, que es usted muy pesado y entra cuando no debe. Bueno, ahí está. Él siempre tiene que aportar su punto de vista, ¿no? Diferente. Pero ahí está el tío. Qué hastío. Inasequible ¿Me lo al puedes buscar en desaliento. el diccionario, hastío? Me lo puedes buscar hastío. Todos sabemos lo que es hastío, pero igual nos sorprendemos. ¿Me lo buscas hastío en tu diccionario de principios de siglo? El diccionario de Cortis, por supuesto, que te lo voy a buscar ahora mismo. Pero antes, mientras yo lo busco, porque tengo que levantarme e ir a por el diccionario, pero lo busco ahora mismo, no tardo nada. Quiero que me des una primera opinión. De el nuevo formato del PGA Tour. Ahí lo dejo. Una primera opinión. Y yo voy a por el diccionario. Vale. O sea, que yo ya te la voy dando. Madre mía, qué responsabilidad. Pues, a ver, queda mucho, como apuntabas en la entradilla, queda mucho, así que todavía esto se va a tener que terminar de plasmar, de organizar y de concretar. Ya estoy aquí. Vale. No, estaba haciendo yo como un introito, ¿no? Que queda mucho y que todavía vamos a ver muchos detalles que tienen que terminar de plasmarse, ¿no? Pero yo a bote pronto le preguntaría a la gente, o al menos es la pregunta que yo me he hecho. Así, de entrada, a bote pronto, tal y como estoy viendo las novedades que se han confirmado ya o que potencialmente se van a llevar a cabo, me gusta más eso que va a haber o me gusta más lo que hay hoy. Y a mí, de entrada, te digo, me gusta más lo que va a haber. Vale, ahí está esa primera opinión. Que es luego... una buena manera de empezar, ¿eh? Es una buena manera. Ahora, luego ya podemos ir limando aristas, creyéndonos o no creyéndonos según qué cosas. Podemos ir, eso, ¿no? Puliendo, criticando. O mostrarte escéptico con según también qué cosas, ¿no? Pero a mí, de entrada, el cuadro, ¿no? El esbozo, me gusta más eso que lo que hay a día de hoy. Y yo creo que es una buena manera de empezar. Sí, totalmente. Mira, aquí lo tengo. Y ahora entramos en profundidad en el mundo PGA Tour. Hastío. Primera definición. Que esta no la sabía yo, tengo que decirlo. Repugnancia a la comida. ¿Ves cómo se llama? ¿Ves cómo siempre te llevas una pequeña sorpresa? Sí. Yo tampoco. No lo sabía. A mí hastío nunca ha sido exactamente eso. Pues fíjate, repugnancia a la comida es hastío. Lo que, por ejemplo, muchos tienen al brócoli. Hastío, pues eso. Repugnancia a la comida. Segunda definición. Disgusto, tedio. Sí, la de tedio es la que siempre hubiese dado como primera acepción. Sí. Y fíjate, es repugnancia a la comida. Bueno, pues ahora ya queda uno fenomenal, ¿eh? Te vas de tapas con unos amigos y cuando te estás comiendo la séptima tapa... Tengo un hastío ahora mismo. Por Dios, qué hastío de... Dejar de sacar cosas, ¿no? Lo dices así y te das la vuelta. Por Dios, qué hastío. Y te das la vuelta y la gente impacta. El tema impacta. No me digas que no. Efectivamente, y te vas. Te das la vuelta y te vas. Sí, qué hastío. Sí. Y sigues repitiendo. Mientras te vas, lo sigues repitiendo. Qué hastío. Qué hastío de tapas, por Dios. Bueno, pues eso. Pues eso, ahí está, hastío. Ya lo saben ustedes. Repugnancia a la comida como primera acepción, la segunda, disgusto, tedio. Que parece que es la que encaja más en la que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? En el vulgo, a la hora de hablar o de escribir, ¿no? Que vamos a analizar el PGA Tour, pero antes, David, vamos a hacer un paréntesis. Nos vamos a Andorra concretamente, o muy cerquita de Andorra. Ahora nos lo contará él, porque allí se juega un torneo del Alps Tour esta semana, el Alps Tour de Andorra, Arabel, y bueno, y tenemos un invitado de lujo que es Gonzalo Leal, que nos tiene que contar cosas, evidentemente también del Alps, ya que está allí y que va a competir hoy mismo, pero también contarnos cosas de lo que sucedió la semana pasada en el Vizcaya Open, porque hubo sorpresa, como decían los clásicos, ¿no? Sorpresa en la condomina. Bueno, pues casi habría que decir sorpresa en Meastegui con la victoria en los Niners de los Andalucía
Penguins, y uno de esos integrantes está con nosotros en esta bola provisional hoy, es Gonzalo Leal. Gonzalo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ante todo, muchísimas gracias por estar en la bola provisional con nosotros. Muy buenas, Alejandro, buenos días. Gracias a vosotros por tenerme. Nada, un auténtico placer. Bueno, primero, que estás casi en capilla, digamos, para empezar el torneo, ¿no? Te estamos aquí molestando en las horas previas de la preparación. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo está todo? ¿Está todo organizado? No sé, ya que estás ahí, ¿cómo preparas justo el inicio de una vuelta o de una primera vuelta, en este caso, el torneo en el Alps Tour? Nada, no os preocupéis, que no molestáis. Pues en este caso salimos por la tarde hoy, así que tenemos un poquito más de tiempo para organizar todo. Pero nada, básicamente los turnos de tarde es aprovechar para dormir lo máximo posible, desayunar un poquito, relajarte y salir con tiempo para allá, para tampoco ir con prisas, que has tenido toda la mañana para prepararlo todo. Ahora no es plan de llegar con prisa al T del 1, pero yo personalmente prefiero los tea time de la tarde para eso, para descansar todo lo que pueda, que después se hacen duras la semana. Claro, Gonzalo, ¿se puede decir que el trabajo ya está hecho? Es decir, ya digamos el trabajo de ver el campo, de jugarlo, de practicarlo, ya todo está hecho, ¿no? Ya sí. En estas horas previas se hace poco, quizá organizar las banderas, ¿no? ¿Dónde están? Sí, correcto. Pero como tú dices, el trabajo ya está hecho. Normalmente solemos llegar con 2 días para preparar el campo y verlo todo. El día antes del torneo suele ser el programa y el día anterior jugamos también. Así que hemos tenido ya 2 días para ver el campo, preparar todo, hacer anotaciones, ver los greens y ya ahora lo que tú dices, ya es poner las banderas en el libro, pero el trabajo está hecho. Claro. Y bueno, ¿y cómo es el campo? ¿Qué esperamos esta semana? ¿Cómo está? ¿Qué condiciones habéis encontrado? ¿Qué tiempo va a hacer? No sé, cuéntanos un poco. Pues el campo la verdad que es muy bonito, está muy bien. Las calles con bastante agua, o sea que la bola no va a rodar, va a ser todo de pique, tienen más o menos igual. Y no es un campo excesivamente largo, el RAF tampoco está excesivamente largo, que he escuchado que años anteriores sí que estaba algo más largo, así que yo lo que espero es que se gane con un resultado bastante bajo, la verdad, porque la previsión del tiempo también es buena, no pone ni viento ni nada que llame la atención, así que yo creo que esta semana va a tocar hacer bastantes verdes y muy pocos bogies, si quieren estar ahí arriba. Bueno, hay que hacer verdes y es lo que toca, ¿no? Normalmente es lo que toca también en los torneos del Alps, generalmente es así, ¿no? En esas 3 rondas que hay que ir casi con el acelerador a fondo, ¿no? De principio a fin para ganar, pero no queda otra. Que bueno, Gonzalo, hablábamos de eso, ¿no? No sé si precisamente la victoria por equipos la semana pasada en Vizcaya también es o sea, refuerza la confianza, es una motivación extra, es un aliciente, va uno con más energías o con un chute de adrenalina superior a un torneo como el del Alps. Sí, por supuesto. Además que, como hemos comentado antes, en todos los torneos este año de la PGA los ha ganado el mismo equipo. Sí. Y este pues ha sido el primer torneo que hemos podido reunir a todos los jugadores, tener al quinteto titular, por así decirlo. Sí. Porque tanto Alberto Domínguez, otro compañero de equipo como yo, pues con el calendario del Alps nos ha sido imposible compaginar los 2 circuitos, pero en este sí cuadraba, hemos podido ir todos y bueno, pues al final desbancar el trono de Xorquio y de Mario Galeano, que no vea si habla, pues la verdad que se siente bien. Y nada, llega uno aquí con mucha confianza, evidentemente ayuda. Además venimos 4 de los 5 que jugamos en Vizcaya, aquí en el Alps. Uh-huh. Y sí, ya te digo que estamos motivados y un chute de confianza, por supuesto. Claro. Oye, Gonzalo, me imagino que alguna pullita le soltaríais a Mario, ¿no? Cuando acabó el torneo, aunque la verdad es que el tío poca pullita iba a recibir, que ganó individualmente, pero bueno, por lo menos por equipos alguna sí le lanzaste. Sí, claro, ¿no? Cuando ganas y demás, pues siempre, bueno, pues Mario es muy gracioso y te suelta nada, nos hemos dejado, es por pena, tampoco queríamos abusar. Y entonces, pues, un tira y afloja de comentarios, que es más, te puedes intuir por dónde iban los tiros, pero también, como tú dices, después el tío va y gana, pues tampoco se puede hacer mucho, ¿sabes? Exacto. Un poco comedido ahí, pero bueno, al final, pues sí, las coñas, con perdón de la palabra, pues siempre van a estar ahí más con Mario, vamos. Oye, Gonzalo, ¿y cómo surge Andalucía Penguins? Es decir, ¿cómo habéis configurado ese equipo? ¿Quién lleva la voz cantante? ¿El capitán? ¿Cómo habéis hecho la selección de los jugadores? ¿Y cuál es el objetivo que tenéis?
Pues el equipo surgió porque, bueno, yo creo que por proximidad un poquito de todos, de dónde vivimos, que somos de Andalucía y también que nos conocemos de toda la vida. Ujú. Al final también de parte de la PGA nos pidieron que más o menos, o no que nos juntásemos por zona geográfica, pero que sí que le pusiésemos un nombre de alguna ciudad o un distintivo al equipo. Y entonces al ser por todos andaluces, nos conocemos de toda la vida, nos hablamos entre nosotros, nos coordinamos y formamos el equipo. Capitanes, pues pueden ser Emilio Hernández, que este último no pudo ir, Sí. porque no pudo ir, no estaba al 100%. Y después de vicecapitán tenemos a Enrique Marín, de por allí de Sotogrande, un tío experimentado. Y ellos son un poco los que llevan la voz cantante porque tampoco están jugando Alps, están centrados al 100% Claro. en la PGA. Y entonces, pues, para que estén por ahí y llevan la voz cantante, porque tanto yo como Alberto, compaginando con Alps, pues al final lleva la voz cantante, que se te escapan muchas cosas al no estar en todos los torneos. Claro, claro. Y nada, el objetivo, pues como el año pasado nos metimos en la final, quedamos cuartos, Sí. pues yo creo que este año el objetivo mínimo es mejorar esa cuarta posición del año pasado. Pero Claro. sobre todo eso, meternos en la final y apretar, que al final se ajusta todo y parece fácil, pero no lo es. Eso te iba a decir, ¿no, Gonzalo? Que parece como, bueno, entran los 8 primeros. Bueno, 8, eso está hecho. No es tan sencillo al final, ¿no? Hay Para 13 nada. equipos y hay que quedar entre los 8 mejores. Hay 5 que se quedan fuera. Para nada. Correcto, sí, hay que cerrarlo lo antes posible porque después no se sabe lo que puede pasar, que coincidan torneos del Alps con que no Claro. podamos jugarlos todos, que algún equipo tenga la semana, apriete y saque muchísimos puntos. Me acuerdo que el año pasado ya estuvo bastante reñido y este año que hay mejores equipos, que ya se está corriendo la voz de los Niners y demás, que todo el mundo quiere estar ahí, pues intuyo que va a estar más apretado todavía. Claro. Así que hay que cerrarlo lo antes posible y meterse en esa final. Oye, Gonzalo, ¿de dónde viene lo de Penguins? Pingüinos, o sea, ¿de dónde sale? Porque pingüinos precisamente en Andalucía se ven pocos. Pues te vas a reír con la historia, porque estábamos ahí diciendo, vamos a cambiar el nombre para el año que viene, venga, vale, porque tiburones no hay por Andalucía, vamos a cambiar el nombre para el año que viene. Y fíjate si no hay tiburones, fíjate si hay pingüinos en Andalucía. Pero nos hizo gracia y digo, pues ya está, pingüinos. Queríamos algo que hubiese en Andalucía y nos quedamos con pingüinos, que no hay ni uno aún. Bueno, está Y bien, ya está está. bien. Pues ya se quedó por la gracia. Claro. No, hombre, y para que cualquiera que os vea diga, hay que ver el calor que hace en Andalucía. Calor, ¿no? Que no hace calor, que sois unos exagerados, que aquí se está bien, que no hace tanto calor. Que aquí yo veo pingüinos por las aceras cuando llega diciembre, ¿no? En Andalucía, ¿no? Pues así es la historia, Julio. Exacto. Bueno, pues está muy bien. Oye, Gonzalo, ya la última. ¿Qué te parece a ti, personalmente, todo el tema este de los Niners? Yo, vamos, tengo la experiencia, hemos estado en los torneos, se ve que a la gente le encanta, que lo ha cogido con muy buena muy buena gana, ¿no? De manera muy positiva. Pero bueno, quería saber también tu opinión, que es esto de jugar por equipos. Tú que además has estado en universidad americana, o sea que sabes un poco de qué va esto del golf por equipos. ¿Qué te parece la historia de los Niners? Pues súper divertido. El año pasado, que estábamos un poco como de año experimental, nos pareció a todos súper divertido y entretenido. Al final, jugar por equipos, a ver, uno siempre quiere jugar por su vuelta individual, por su torneo individual y demás, pero por ejemplo, esta semana pasada, compañeros de equipo mío me dijeron, estuve a punto de hacer una tontería, por ejemplo, entre los árboles y arriesgarme, pero pensé, vamos a mirar por la clasificación por equipo, que estamos ahí arriba y estamos jugando por todo realmente. Yo creo que es súper divertido tener también ese premio por equipos en cada torneo de la PGA, es otro aliciente y después que la final es un torneazo súper divertido, está muy bien organizado, con cámaras en ti, en el green, parece un torneo del Tour realmente, y yo creo que todo el mundo quiere estar ahí, y más viendo cómo fue el del año pasado, que fue un éxito rotundo. Yo creo que todo el mundo quiere estar ahí, nadie quiere faltar, y la verdad que lo he notado, ¿eh? Este ha sido mi primer torneo de este año de la PGA, ¿Sí? Y a diferencia con el anterior, la verdad que he notado que la gente se está tomando más en serio esto de los Niners y que esto tiene futuro, que esto va para adelante. Va para adelante, ¿no? Oye, Gonzalo, una curiosidad y ya te vamos dejando. ¿Cómo se siente uno siendo sevillano
y viendo que no hay mucho profesional sevillano, o sea, que más o menos eres ahora mismo, digamos, la punta de lanza, ¿no? O la punta del iceberg del golf profesional en Sevilla. ¿Y cómo ves todo eso? ¿Por qué cuesta tanto que en Sevilla salgan jugadores o hayan salido jugadores en los últimos años a nivel al máximo nivel, ¿no? Digamos, a pelear por estar en el circuito europeo, por tener la tarjeta de la primera división? ¿Qué crees que pasa y si crees que está cambiando esa tendencia? Bueno, a ver, mi generación, por así decirlo, éramos 4, éramos yo, Nacho Puente, Pablo Heredia y Pablo Rodríguez Tabernero, sí, que estábamos en equipos europeos y demás. Sí que es verdad que se han ido cayendo todos por diferentes circunstancias y ahora mismo solo quedo yo. Yo creo que es un tema también de campos y de disponibilidad en Sevilla, por lo menos cuando estaba esa camada ahí que te he comentado. sí. Al final son 5 campos en Sevilla y 2 o 3 de ellos muy buenos, sí que es verdad, pero no tienes esa variedad de 40 y pico, 50 campos que tiene Málaga. Claro. Al final yo creo que es tema de gente que juega en la región y de disponibilidad de campo. Sí que es verdad que tanto la escuela, de primera mano lo sé, de Real Cruz Pineda y del Real de Sevilla, sí, están creciendo mucho, cada vez más niños, o sea que yo creo que va a haber una camada fuerte de aquí a 5, 6, 7 años. Pero sí que es verdad que por diversos motivos, pues bueno, solo quedo yo de la provincia de Sevilla, pero yo creo que es eso, un tema más de disponibilidad de campos y de gente que practica y juega que otra cosa. claro. No estaría mal, ¿no, Gonzalo, ser el primero de Sevilla que llega al DP World Tour, ¿no? Hombre, pues ya ves, sería bastante bonito. La verdad, sería bastante bonito, un orgullo. Y nada, pues aquí estamos trabajando para Es el ello. gran objetivo, ¿no, Gonzalo? Entiendo, ¿no? Al final, ¿no? Gran objetivo, sin duda. Al final, eso, tanto yo como la gente que tengo alrededor, mi entrenador y demás, tienen mucha confianza en mí, yo la tengo en mí. El objetivo está claro. Y nada, cada día, pues, trabajando para ello, como te he dicho. Muy bien, Gonzalo, pues nada, que ha sido un placer, que muchísimas gracias, que muchísima suerte en esta temporada, en lo que queda todavía mucho y muy bueno que jugar, sí, y que muchas gracias por estar en esta bola provisional y nada, y que empiece la cosa bien ahora mismo ya en esta primera jornada del Alps de Andorra. Seguro, seguro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por tenerme. Un abrazo fuerte, Gonzalo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Vamos allá. Asunto PGA Tour. Por si alguien no está todavía muy al tanto de por dónde van las cosas, bueno, pues fundamentalmente lo que hay que saber. A partir de 2028, el PGA Tour se va a dividir en 2 divisiones, una primera división y una segunda división. La primera división ahora mismo se llama Championship, ya veremos cómo se llama cuando empiece, porque igual entra algún patrocinador en esa primera división y todo cambia, etcétera, etcétera. Y la segunda división se llama Challenger. En la primera división va a haber alrededor de unos 20 torneos que todos van a ser como los ahora Signature Events, es decir, todos torneos de 20 millones de bolsa de premios como mínimo, con, esta es la gran novedad, 120 jugadores, es decir, no va a haber torneos de field reducido, son todos de 120 jugadores y con corte, todos con corte, no va a haber torneos sin corte, al menos de momento, puede que haya alguna excepción, pero como norma general no va a haber torneos con corte, sin corte, todos van a tener un corte con los 60 mejores y empatados. Esa va a ser la primera división, son alrededor de unos 20 torneos signature a los que hay que unir los grandes y el de Players, ¿no? El de Players ya se consideraba un signature, pero bueno, para que sepan la diferencia. O sea que al final el calendario de la primera división estará en torno a los 24, 25, 26, 23 torneos aproximadamente, es lo que va a tener a partir de 2028. ¿Qué pasa con la segunda división? La segunda división... Déjame un pequeño paréntesis. Sí, claro. Eché de menos, en la comparecencia de Brian Rollup, el CEO del PGA Tour, eché de menos una referencia a Ten Golf, ¿no? Sinceramente, ¿no? Después de la paliza que hemos dado con los torneos con corte, los torneos con corte, por Dios, hazme los torneos con corte. Y que una referencia a Ten Golf ahí pero directa, tú sabes que al final cuesta reconocer las cosas, David. Le cuesta a la gente reconocer las cosas. Creo que Tiger sí lo dijo en la reunión, por lo que me ha llegado. Tiger sí dijo en la reunión, oye, mira, están los de Ten Golf muy pesados con este tema. Por lo que te ha llegado del propio Tiger, de hecho. Efectivamente, Alejandro, sí. Que os he citado, que os he citado.
Sí, dijo, concretamente nos puso un mensaje, pongo, al César lo que es del César, puso Tiger, una cosa muy rara. Y dijo, que sepáis que he dicho que, oye, que Ten Golf tiene razón, que están ahí a saco con el tema del corte, que hay que meter el corte. Y al final, pues oye, todos aceptaron. Así que, efectivamente, bien metido esa cuña, porque es verdad, o sea, se hace una de las cosas que realmente, por lo menos nosotros, más hemos defendido. También otros, no somos los únicos, pero es verdad que es que le añade, es que no tiene nada que ver. Los torneos sin corte son muy pesados en general y sobre todo cuando se repiten mucho y generan hastío, se podría decir. Se generan hastío los torneos sin corte. Y los torneos con corte tienen otra cosa, tienen otra gracia y aparte le meten mucha presión a los jugadores. Bueno, pues eso va a ser la primera división, ¿vale? Ya ha quedado ahí clarísimo. Y ahora hay una segunda división. Una segunda división que ya hemos dicho que se llama Challenger, con torneos de 144 jugadores, es decir, más jugadores que en los torneos de la primera división, también con corte, por supuesto, y alrededor también de unos 23, 24, 25 torneos. La diferencia, pues que la bolsa de premios va a ser de 4 millones, que no está mal, ¿eh? Que no está mal, que ya es más, por ejemplo, de lo que hay en el DP World Tour o más de lo que, por supuesto, hay ahora mismo en el Conferry Tour. Eso sería la segunda división. Y ahora, lo más importante, ¿cómo se pasa de la primera a la segunda y de la segunda a la primera? ¿Cuál es el trasvase de jugadores? Bueno, pues ahí yo creo que han estado finos en el circuito americano. Creo que el proceso de clasificación, a mí por lo menos, me gusta. 90 jugadores mantienen la tarjeta de la primera división de año a año. Es decir, por el ranking de la primera división, los 90 primeros se quedan para el año siguiente en la primera división. Y luego caen 30. Luego caen 30, o prácticamente van a caer 30, ahora explicamos, pero sí, 30 se quedan sin la seguridad de jugar el año siguiente. ¿Cuántos suben de la segunda división? Pues suben 20 jugadores exactamente, los 20 mejores del ranking de la segunda división suben a la primera, es decir, que realmente hay muchas opciones, son 20 tarjetas, no es poco, ¿eh? Si lo haces bien en la segunda división, subes a la primera división. Y quedan ahí 10 plazas, ¿no? ¿Qué pasa con esas 10 plazas? Porque si bajan 30 y suben 20, ¿qué pasa con esas 10? Bueno, pues se guardan algunas para aquellos jugadores que ganen 2 torneos en la segunda división. Si ganas 2 torneos en la segunda división, asciendes directamente. Igual que sucede ahora mismo con el Challenge Tour, por ejemplo, que ganas 3 veces y subes al DP World Tour. Bueno, pues en este caso, en la segunda división del PGA Tour, hará falta ganar 2 veces. Con 2 victorias subes directamente. Y el resto de plazas se peleará en unas especies de series finales que ellos les han llamado Final Chance, que es que hay que ver lo bien que suenan las cosas estas en inglés, que es como la última oportunidad, ¿no? La ley de última oportunidad, pues en este caso hay como una serie de torneos, todavía no han especificado cuántos, que se disputarán en otoño con esos 30 que han perdido la categoría de la primera división, más los mejores de la segunda división, y pelearán por el resto de plazas que queden para completar esos 120 jugadores de la primera división del año siguiente. Así que yo creo que en líneas generales esa es la explicación, eso es el panorama, esos son así queda establecido el PGA Tour a partir de 2021. Y esos cimientos, digamos, es lo que yo digo que a mí me gusta. De entrada me gusta, ¿no? Meritocracia. Bueno, hay muchas puntualizaciones. Vamos a ir haciendo alguna. Por ejemplo, se ha dejado muy claro, muy claro. O sea, se ha especificado muy concretamente con la intención de hacerlo, que se acabaron las invitaciones de los sponsors y demás. O sea, esa parte, verdaderamente hasta la última plaza de esas 120, por ejemplo, que van a ser cada torneo de la primera división, van a ser para quienes lo merecen por los que se lo han ganado en el campo, ¿eh? Vamos a decirlo así, que es la verdad, ¿no? Eso es así. No va a haber tema de invitaciones, queda fuera, ¿no? Que yo creo que es una buena noticia también, ¿no? Porque esa era una parte del golf que estaba todavía ahí un poco como muy en el aire. La entendíamos todos de alguna manera, ¿no? ¿Por qué alguien que está poniendo tanto dinero para mantener estos torneos porque de alguna manera no puede reservarse una invitación? Bueno, pues más o menos yo creo que todos entendíamos el porqué y demás, pero creo que de esta manera se ajusta más a la justicia deportiva, ¿no? Totalmente. Porque al final, David, sabemos que esas invitaciones se acaban dando casi siempre a los mismos. No salen de 6, 7, 8, 10 nombres, no salen.
No, es lo habitual. Y algunas veces son muy atractivas y están muy bien concebidas, son muy bien tiradas, ¿no? Pues a un chaval amateur que está destacando mucho y su simple presencia en el torneo pues le está dando también un aliciente, pero al final, insisto, la parte de la justicia deportiva está mejor cubierta de esta otra manera. Es que es así, ¿eh? Por mucho aliciente que puedas aportar con una invitación y demás, ¿no? Esto es así, sí. ¿no? Es como... Sí, es que yo creo que está muy, muy, muy claro esta parte, ¿no? Y a mí, por ejemplo, es otra de las cuestiones que me ha gustado, Sí, totalmente. Entra dentro de lo que acabas de decir, la meritocracia, ¿no? Que creo que se le está dando, pues que se está poniendo en el primer punto, en el primer foco de este nuevo PGA Tour está la meritocracia. Y eso, pues a nosotros concretamente siempre nos ha gustado, siempre nos ha parecido que es lo correcto o lo que realmente al final genera más interés entre los aficionados, ¿no? Yo creo, de verdad, tengo esa sensación, David, de que va a ser un sistema muy atractivo. O sea, creo que la segunda división va a ser tremendamente atractiva. O sea, vamos a ver. ¿Tú crees? Yo ahí Sí. tengo más dudas. Pues yo creo que va a ser muy atractiva, porque 120 jugadores son pocos. Eso significa, son pocos, no está mal, ¿eh? Es un buen número, 120 jugadores. Pero eso significa que va a haber muy buenos jugadores en la segunda división. Muy buenos. Significa también, y esto ya vamos ampliando el debate, ¿no? Y vamos metiendo nuevas cosas, como tú acabas de decir con las invitaciones. Significa también, yo estoy casi convencido, que los jugadores que vengan del DP World Tour van a entrar en la segunda división. Que los jugadores que vengan del PGA Tour University, o sea, los jóvenes que han hecho una gran temporada amateur y una gran carrera amateur, van a entrar a la segunda división. Que los mejores jugadores que quieren acceder a la primera división van a pasar por la segunda. Con lo cual, la segunda división va a ser una cantera, va a ser un vivero de magníficos jugadores de los que estar muy pendientes, porque van a ser las próximas estrellas. Entonces, a mí me parece que va a ser muy atractiva. No, dicho así, sí. No, sí, esa parte atractiva la veo, pero creo que a la hora de la verdad, cuando se esté desarrollando la temporada, pues en este caso la 2028, ¿no? Que va a ser la primera, ¿no? Con este nuevo formato, con este nuevo sistema. Yo creo que a la hora de la verdad van a coincidir en el tiempo, o sea, van a ir en paralelo, ¿no? Las dos competiciones, la primera y la segunda división. Muchas semanas, de hecho, van a coincidir un torneo de la primera con un torneo de la segunda. Sí. Esto funciona así, ¿no? Va a funcionar así, no hay tutía, no hay espacio para que no se pisen unos a otros. Yo creo que todas esas semanas, que van a ser muchas, va a quedar completamente apagado, ¿no? El torneo de la segunda división. En cuanto a atención, ¿no? Sencillamente, ¿no? Yo creo que, como tú lo has explicado, vamos, que creo que va todo a misa, ¿no? Exactamente lo que tú has dicho, ¿no? El interés que le podamos encontrar a algunos aficionados, pero creo que vamos a ser solo algunos. Creo que el gran público verdaderamente al final va a dejar un poco de lado. Esa es mi duda, ¿no? Es una de mis grandes dudas. Bueno, yo creo Pero bueno, es que esto ya ocurría, ¿no? Y luego, claro, si nos ponemos ya un poco estupendos, no termino de ver la viabilidad. Por esto mismo que estamos diciendo, audiencias, interés general que despierte, no sé qué viabilidad económica va a tener, ¿no? Pero bueno, eso ya es un problema del PGA Tour, ¿no? Exacto, cómo distribuya sus recursos, ¿no? Sí, a ver, son torneos unos 20, 24, 25 de unos 4 millones de dólares la bolsa de premios. Es un dinero, ¿eh? Es un dinero, es un circuito bastante más caro que el Conferritour, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos torneos, David, que, claro, hay que tener en cuenta, por situar, yo creo que todo el mundo más o menos lo sabe, pero bueno, por si hay alguien despistado, hay que tener en cuenta que ahora mismo el PGA Tour tiene alrededor de 40 torneos. 40, 45 torneos que se celebran durante toda la temporada del PGA Tour, solo del PGA Tour, ¿eh? O sea, la primera división ahora mismo tiene alrededor de unos 45 torneos aproximadamente. Claro, hay muchos torneos que evidentemente no van a entrar en la primera división. Muchos torneos que ahora mismo se están celebrando en el PGA Tour y que se van a quedar fuera de esa primera división. Bueno, pues esos torneos que ahora mismo tenían bolsas de premios de 8 millones, 9 millones, 7 millones, algunos de 6 millones, van a pasar a la segunda división reduciendo gastos. O sea, con una bolsa de premios un poco inferior
a 4 millones. Yo creo que va a haber algún que otro patrocinador que pues no lo va a ver con malos ojos. Me refiero a pues el clásico torneo de Detroit, ¿no? El Rocket Mortgage, que no va a seguir, por cierto, como patrocinador. Bueno, pues el Rocket Mortgage, que estaba como en julio, en una época que nadie le prestaba interés, que no iba ningún gran jugador, que pasaba totalmente desapercibido y que encima estaba poniendo 8 millones encima de la mesa, pues va a decir, bueno, pues mira, prefiero quedarme en una segunda división que importa, que sé que cada semana sí está importando, porque hay un ranking que entran los 20 mejores y que se están jugando acceder a esa primera división. Prefiero eso y encima gastarme menos dinero que no estar en tierra de nadie, como el Cognizant Classic, por ejemplo, el antiguo Honda, ese torneo que siempre que se ha quedado ahí como en tierra de nadie y que tenía una participación más baja, ¿no? Pues creo que le da más valor deportivamente, ¿eh? No sé ya desde el punto de vista de la marca, pero deportivamente, desde luego, van a tener más valor. Sí, van a tener, por ese lado, sí. A ver, creo que esto hasta que no lo veamos plasmado no nos daremos cuenta. Yo tengo esa ligera sospecha de que al final no va a concentrar tanto interés, pero oye, por otro lado te compro, ¿no? Algunos de los argumentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El del hecho de que haya más concretamente un objetivo, ¿no? Y eso le da un interés deportivo que antes quizá no estaba tan claro, ¿no? Pero bueno, efectivamente toda esa parte de la segunda y la tercera división queda ahí como todavía en una nebulosa y creo que todavía la tienen que concretar más, ¿no? Porque, de hecho, esto no significa la desaparición del Conferritour, ¿no? Cosa que a mí me deja un poco pasmado, pero lo dijo Brian Rolas, ¿no? Sí. Y no sé cómo va a quedar todo eso encuadrado y qué interés va a tener. Insisto, va a ser todo a pérdidas, pero bueno, el PGA Tour sabrá cómo generar sus recursos y por otro lado, bueno, pues es un servicio, entre comillas, que se le hace al jugador profesional. O sea, tenéis muchas vías de entrada, ¿no? Y eso, que siga siendo así, pues es muy bueno para el jugador. Claro, me imagino que del Conferritour se pasará a esa segunda división. Entiendo que el Conferritour queda como una tercera división ahora mismo dentro del PGA Tour, o quedará, veremos, ¿no? Porque efectivamente, como tú decías, todo eso todavía lo tienen que concretar y lo tienen que explicar bien, porque no en esa primera comparecencia, de hecho lo que dijeron es que hay todavía que estudiarlo, ¿no? Que están en ello y que hay que estudiar de qué manera van a quedar esos circuitos o los torneos del PGA Tour Américas, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, también queda por ver, queda por definir en qué situación queda el DP World Tour. El DP World Tour en tanto a acceso a esa primera división. Ahora, recordemos que el DP World Tour tiene 10 tarjetas a través de la Race to Dubai para acceder al PGA Tour, a la primera división. Sí, pero en realidad no hay que hacerse muchos líos, ¿eh? Porque es verdad que con esas 10 tarjetas accedías al PGA Tour y como no había divisiones, pues accedías directamente al PGA Tour, ¿no? Y que tenías una serie de caminos o posibilidades para, de los torneos de segunda fila, acceder a los de primera, ¿no? A través de esas clasificaciones intermedias que había para poder jugar, pues eso, ¿no? La línea Pavón, ¿no? Lo que hizo Mathieu Pavón, el francés, ¿no? Y otros, ¿no? Que han conseguido irse metiendo ahí arriba. Bueno, pues en realidad va a ser un poco lo mismo. Lo que pasa es que va a estar más oficializado, digamos, ¿no? Pero exactamente como tú dices, directamente las 10 tarjetas sí se mantienen, que todo eso habrá que verlo todavía, si se mantienen como tal o si se reduce el número de 10 a 5, por ejemplo, irán directamente a la segunda división. Eso está clarísimo. Por eso también, pues a lo mejor es una buena llamada de atención también para todos, porque este es el último año, ¿no? Este es el último año para acceder de otra manera al PGA Tour y a partir de ahí, bueno, pues como la conocemos, ¿no? Intentar reengancharte en los designados, que el año que viene se seguirán llamando así, y ya en 2028 habrá muchos más, ¿no? Claro. Aún así, David, hay que decir que si el PGA Tour le entrega 10 tarjetas al circuito europeo para la segunda división, sigue siendo un crecimiento para los jugadores. Porque estamos hablando de un circuito con bolsas de premios de 4 millones de dólares como mínimo. Ya es mejor. ¿No? Y que si eres un crack, pues vayas usted allí, gane 2 torneos y a la semana siguiente, después de ganar el segundo, ya estás en la mega primera división jugando por 20 millones de dólares todas las semanas. Claro.
Totalmente, Esto es así. totalmente. Eso es meritocracia también. Sí. Eso va a seguir ocurriendo y eso es así. Y el otro aspecto en esta relación DP World Tour PGA Tour. Anunció Brian Roloff que la temporada en la primera división está absolutamente marcada. Va de enero a agosto. De febrero, ¿no? A agosto. Esa va a ser la temporada de la primera división. Empezará en febrero y acabará en agosto, como está acabando ahora el PGA Tour. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir después? ¿Qué pasa con los grandes jugadores? ¿Van a dejar de jugar en agosto y ya no vuelven a jugar hasta febrero del año siguiente? ¿Se les va a dar alguna posibilidad de jugar otros torneos? Y ahí es donde entra también esta relación con el DP World Tour, que creo que es muy interesante, que citó Brian Roloff, sin concretar demasiado, pero bueno, para eso estamos nosotros también, para atar los cabos y tratar de explicar un poco cuál puede ser el escenario, ¿no? O lo que nos encontremos. Él dijo que ahí lo que se van es a promover una serie de torneos internacionales abiertos nacionales fuera de Estados Unidos que tengan un nivel más alto del que tienen ahora mismo, es decir, una bolsa de premios más alta de la que tienen ahora mismo, para incentivar a los jugadores de esa primera división que han acabado su temporada en agosto a que vayan a jugar fuera de Estados Unidos. Caso concreto número 1, vea imagen número 1, pues el anuncio de que el Open de Australia a partir del año que viene va a ser pues cosancionado por el PGA Tour. Va a ser la bomba. ¿Perdón? Sí, no, eso, que va a ser la bomba. Sí, claro. Sí, que el Open de Australia va a ser la bomba, era una manera de resumirlo. Sí, exacto, ¿no? Efectivamente, pues ese es el ejemplo, ¿no? Lo que va a ocurrir con el Open de Australia, pues se va a hacer en teoría, con otros torneos. Es verdad que no se concretó y no se dijo qué tipo de torneos, ni se dijo cuáles van a ser, pero claro, yo creo que ahí tenemos que estar todos, pues un poco, te diría que hasta un poco nerviosos, porque ¿qué torneos, qué abiertos nacionales hay ahora mismo en otoño en el circuito europeo? Pues tenemos Australia, tenemos Irlanda, tenemos Francia, tenemos España y poco más. Sí, exactamente, ¿no? A ver, esto sí que se tendría que concretar más, pero evidentemente va a ser sí o sí crecimiento en todos los aspectos para el DP World Tour. Y todo esto, estas teorías que teníamos nosotros, que dejaron de ser teorías y se fueron plasmando en hechos reales, de que el DP World Tour tiene su momento protagonista, álgido, importante, potente, profundo en otoño, pues todo va en esta línea, sí. ¿No? Y creo que es un aliciente brutal, lo sigo pensando, ¿no? Me parece... Ya lo hemos vivido de alguna manera, las dos últimas temporadas, te diría, ¿no? Pues esa emoción, ¿no?, que hay en el DP World Tour, en el circuito europeo, en esa parte de la temporada, en esa parte del año, ¿no? Y creo que ahora se va a potenciar todavía mucho más, ¿no? Porque aquí la cuestión, o sea, lo que yo me pregunto es, ¿realmente, y ya vamos a nombres concretos, ¿no?, para que quede más claro, ¿realmente Scottie Scheffler, una vez acabe la temporada esta de febrero, agosto, va a hacer lo que hay que hacer para viajar a un par de torneos, no sé, léase Australia-España, Australia-Francia, Francia-España, incluso yo metería también ahí a Wentworth, ¿no? Open de Irlanda. ¿Realmente van a tener la voluntad, van a tener la intención, van a tener el interés? ¿O incluso todavía hay algo que no conocemos y va a haber alguna manera o sea, ¿qué recompensa van a encontrar estos jugadores por ir a jugar estos torneos, ¿no? Más allá del torneo en sí mismo, ¿no? Exacto, ¿qué incentivos? A ver, hay un incentivo que es de cajón y es el no estar sin competir 6 meses, ¿no? Yo creo que eso es de cajón, vamos, sí. ¿No? Y cada uno tendrá que organizarse los calendarios para no perder el hilo de esa manera, ¿no? Pero es la parte que más dudas me crea, ¿no? Si realmente luego los grandes jugadores van a acudir. No en masa a lo mejor, ¿no? Pero sí un goteo suelto pero imparable en todos esos torneos que realmente le darían un realce y una potencia, una importancia. Pues eso, insisto, imagínate un Open de España, ¿no? Que te caen por aquí, pues Justin Thomas, ya no voy a hablar ni de Scheffler porque no termino de creérmelo, ¿vale? Sí, pero Morikawa, un Justin Thomas, un Jordan Spieth, un Morikawa, hay mucha gente muy buena, ¿no? O sea,
un puñadito de top 50 mundiales, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, ¿no? Me parece un pelotazo, ¿no? Y me parece además que le va a dar mucha enjundia y mucha salsa a todos aquellos jugadores del circuito europeo que lo han hecho muy bien y que tienen su presencia asegurada en esos torneos de otoño, ¿no? Pues sí. Realmente es así. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se concreta, vamos a ver qué torneos se eligen. También hay algún abierto nacional que puede cambiar de fecha, para situarse allí en otoño a la vista de esto, ¿no? Se me ocurre el Open de Sudáfrica, ¿no? Después del Open de Australia, pues igual el Open de Sudáfrica lo acaban metiendo ahí, en esta época del calendario. A veces ya se ha jugado en noviembre el Open de Sudáfrica y en diciembre, ¿no? En el circuito europeo, o sea que no hay que descartarlo también, ¿no? En fin, que hay muchas posibilidades, pero que estaría muy bien. O sea, sí que sería, puestos a soñar, pues hay que soñar con el Open de España, ¿no? A ver si hay suerte, ¿no? Y entra ahí en esa baraja, ¿no? En esa baraja de torneos elevados, digamos, del circuito europeo para atraer a jugadores del circuito americano, ¿no? Yo sigo esperando todavía el anuncio, no desde luego mañana, pero sí de aquí, eso, tenemos todo el 2027 todavía por delante, el anuncio, más que el anuncio, que cristalice algún incentivo más. O sea, que el aficionado vea desde fuera que efectivamente el Justin Thomas de turno, todos estos, ¿no? Sí. Cualquier top 50 mundial, ¿qué incentivo va a tener por jugar esos otros torneos, ¿no? Más allá de su propio interés de salir a jugar, de ser un jugador global, de salir a jugar y etcétera, ¿no? Y aparte también, pues, del lógico reparto de puntos de ranking mundial y demás, ¿no? Y no se me termina. A mí no se me ocurre ninguno, Alejandro, no se me ocurre así a la bota. Vete, espérate, no vaya a ser que esto salga por aquí. No termino de ver qué incentivo pueden tener esos jugadores para venir aquí. Ni yo. Pero realmente el único incentivo que le veo, y no es de los más grandes jugadores, claro, es aquellos que estén alrededor del top 50 mundial, asegurarse un sitio en el Masters, por ejemplo, para el año siguiente, a través de ranking mundial. Bueno, no está mal pensado. Pero sí, claro, eso ahí no entra un tío que vaya al 10º del mundo, ¿no? Que claramente va a estar entre los 50 mejores. Claro, entonces, bueno, ese es el único que yo veo. De hecho, David, está muy bien, está muy atinado lo que tú estás diciendo, porque es una pregunta que le hicieron directamente a Brian Rollap. Esa pregunta se la hicieron. Oye, ¿y qué aliciente va a tener? O sea, ¿para qué va a jugar Scottie Scheffler si esos torneos ya no cuentan? Porque la temporada ha acabado, la primera división acaba en agosto, entonces, ¿qué aliciente va a tener? ¿Que se le van a otorgar una serie de puntos para el año siguiente? ¿Va a haber algo que les beneficie? ¿O simplemente es jugarlo? Y Rollap no salió de ahí, o sea, no dio ninguna pista siquiera. Dijo, hombre, sí, yo creo que eso no está totalmente atado, ¿no? Hombre, también vas a tener a jugadores que han estado en la primera división este año, ¿no? Y ahí puedes tener algún gran nombre que ha tenido un mal año y que todavía pueda ir a jugar esos torneos para recuperar la plaza que ha perdido en agosto, ¿no? Si de verdad esos torneos están contando dentro de esas famosas series de otoño de recuperación, digamos, ¿no? Sí. Pero claro, por ejemplo, eso no está especificado así todavía, ¿no? Todavía no. No, todo eso ahí queda terreno por trabajar, ¿no? Y por afinarlo, ¿no? Y por concretarlo. David, en las primeras reacciones que se han producido a este nuevo formato del PGA Tour, la mayoría han sido positivas. Scottie Scheffler se ha declarado fan absoluto de este nuevo formato del PGA Tour. Básicamente, la explicación que da es que, y la verdad es que mola mucho esa explicación, es que las victorias van a tener mucho más peso, van a ser mucho más importantes. Ganar un torneo de la primera división con todos los mejores pegándote semana tras semana, pues va a tener más valor que el ganar un torneo en una semana en la que faltan pues 4 de los top 10 mundiales, por ejemplo, ¿no? Pues oye, si tienes a todos los top 10 del mundo y ganas el torneo, pues oye, tiene más peso, ¿no? Esa victoria. Por ahí Scottie Scheffler lo tiene muy claro. Wyndham Clark ha dicho que le parece espectacular el nuevo formato, las 2 divisiones, que lo ve con una claridad tremenda y que lo que va a hacer es subir el nivel, ponerle las pilas a todos. Nadie se puede relajar porque te puedes quedar
en segunda división, y hay mucha diferencia entre estar en segunda división compitiendo por 4 millones a estar en primera compitiendo por 20. Fíjense la diferencia que hay, ¿no? Bueno, pues... Y hay hay mucha diferencia entre tener que quedar entre los 90 primeros, es decir, el 89, que como era antes, ¿no? Que el 119. Es que ahí, en ese tramo, hay mucha enjundia, ¿eh? O sea, obliga a los grandes, a muchos ilustres, grandes nombres, a estar en la pelea más tiempo y más concentrados, ¿no? Es así. Totalmente. Y decía Keegan Bradley, apuntaba un detalle, David, que quiero saber también tu opinión, si lo ves también de esa manera. Decía, mira, el único problema que yo le veo a este nuevo sistema, decía Keegan Bradley, es que los jugadores van a tener que jugar mucho. O sea, van a tener que jugar, cuando dice mucho, es absurdo, porque sí, claro, los 20 torneos, 20, 22, 24 torneos, los vas a tener que jugar. Pero él se refería que los jugadores europeos, concretamente, van a tener más problemas para mantener la tarjeta. Y él decía, concretamente, fijándose en los jugadores europeos. Porque los jugadores europeos, al final, dice... En Estados Unidos, en el PGA Tour, compiten 14, 15, 16 semanas. Normalmente no hacen el calendario completo porque tienen otros torneos que compiten en el año en el circuito europeo. Con lo cual, al final, el calendario juegan menos. Por ejemplo, Rory McIlroy. Rory McIlroy es un hecho absolutamente meridianamente claro que juega menos. Juega 15, 14 torneos. De hecho, no juega esta semana. Por ejemplo, en el Travelers, ¿no? Que sí juega Scheffler, ¿no? Y decía Keegan Bradley que va a obligar a los jugadores europeos a estar mejor en esas semanas, ¿no? Entonces, yo lo que creo, y ahora tú me cuentas cuál es tu visión de los hechos, yo lo que creo es que Keegan Bradley se está fijando en McIlroy, que precisamente McIlroy no va a tener problemas, no va a tener ningún problema en acabar entre los 90 primeros de la primera división, salvo que le pase algo extraño. Con 14, 15 torneos va a tener de sobra, más los grandes, etcétera, etcétera. Se está fijando en McIlroy. Yo es que creo que el resto de europeos ya juega el calendario completo del circuito americano. Es que lo que juegan en Europa es o en enero o ya a partir de septiembre. Rara vez ves tú a Fleetwood venir a Europa a jugar, bueno, rara vez por no decir nunca, en mayo o en junio o en abril. Rara vez ves a Lowry venir a Europa que no sea en esos dos tramos, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante definido y los europeos ya tienen muy claro que entre febrero y agosto los que tienen la tarjeta de Estados Unidos tienen que competir en Estados Unidos. Sí, en realidad no va a haber tanto cambio, ya lo verás, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que ahora está todo como más establecido, más reglado, el tema de las divisiones, que creo que eso va a ayudar al aficionado a tener una idea más clara de qué ocurre y dónde y de qué hay que estar pendiente. Si acaso es verdad que a lo mejor hay algún determinado perfil de jugador europeo, ya estamos concretando mucho, que a lo mejor tiene que jugar algún torneo más de lo que jugaba antes. Si antes jugaba 24, igual ahora tiene que jugar 26. Si antes jugaba 21, igual ahora tiene que jugar 23, 24. Al final, mirándolo egoístamente desde el lado del aficionado, mejor. Bueno será que Fleetwood esté 3 semanas más por ahí en la pelea, por ahí, ¿no? Sí. Jugando torneos. Está bien que pongas el ejemplo de Fleetwood, David. Está bien que pongas el ejemplo de Fleetwood porque Fleetwood precisamente se refirió a ese tema y dijo ayer que él cree que es un calendario muy razonable jugar 27, 28 torneos al año y que eso es lo que él tiene en la cabeza. 27, 28 torneos y ahí meto todos los del PGA Tour más los que yo suelo jugar habitualmente del circuito europeo. Y añadió, y vamos, que si tengo que jugar un par de torneos más, que no me voy a morir, que son 2 torneos de golf, que tampoco nos volvamos locos. Decía Fleetwood. Exactamente, es que hay que empezar a verlo así también, ¿no? Es que hay veces que ya no... Oiga, que es que la gente tiene un mes de vacaciones, ¿sabes? Si juegas 21 torneos, pues ya te has soplado la mitad del año, más de la mitad del año, teniendo en cuenta que muchas de esas semanas en las que no juegas estás entrenando duramente y trabajando. Bueno, aún así las cuentas salen para todo, ¿eh? O sea, hay tiempo para todo, pero de largo. O sea, esto es así. Y si el propio Scottie Scheffler, pues tiene... Scottie Scheffler, las 3 últimas temporadas, ha jugado el mismo número de torneos, 21. Y bueno, es lo que a él le va bien, está clarísimo, ¿no? Pero nadie se va a escandalizar, ni siquiera el propio Scheffler, si en vez de 21 tiene que jugar 23 o 24, ¿no? Claro. Totalmente.
totalmente. Bueno, vamos a ver si es capaz. Aún así está muy bien dicho lo que has dicho antes, ¿no? Tipos como Scheffler o Rory van a... Los que son muy buenos tienen siempre más... Esto ha ocurrido siempre, ¿eh? Siempre. Los que son muy buenos tienen más posibilidad de hacer un calendario todavía más a su gusto. Esto es así. Y de tomar decisiones sobre la marcha. Es decir, mira, este mes o no me encuentro muy bien o tengo que parar. Bueno, pues tienen más posibilidades de hacerlo. Siempre ha ocurrido porque los resultados les avalan Claro. y no hay más utopía. Y luego hay otros que tienen que estar más a piñón. O sea, que tienen que picar más piedras. Esto siempre ha sido así, vamos, no. Sí, no hay otra explicación. Por cierto, entiendo, esto no se ha explicado, pero yo doy por hecho que el año que viene, David, 2027, PGA Tour, a la primera división accederán los 90 primeros. Entiendo. O sea, que ya el año que viene hay que quedar entre los 90 primeros del PGA Tour. No, 120, ¿no? Serán 120. Ah, claro. Porque es el primer año. Sí, serán 120. No o sea, saldrán todos del PGA Tour. ¿No habrá alguna puerta abierta a otros? No. Serán todos del PGA Yo creo Tour. que para la primera división, no. Claro. No. Saldrán todos van a salir del PGA Tour. Por eso sí que no son ganas de echarle más presión a nadie, pero es verdad que este año es muy interesante ganar una de esas 10 tarjetas para ir directamente al PGA Tour. Insisto, que luego no va a haber tanta diferencia, porque vas también a una especie de segunda división. Sí. O sea, Jorge Campillo cuando se la sacó... Exactamente. Pero si tienes posibilidad en un gran año, pues vamos a poner el ejemplo de una Llora, un Chacarra, ¿no? Que están en la pelea por sacarse la tarjeta del PGA Tour a través del DP World Tour. Bueno, pues si tienen un gran año 2027, ya van a estar en 2027, a lo mejor, jugando torneos de la primera división, ¿no? Claro. Muy bien lo tienen que hacer, ¿no? Muy bien lo tienen que hacer, pero todavía van a tener los recursos que hay este año, ¿no? Que son ¿cómo se llama? El Aon Swing, el Aon 5 y el Aon 10, sí, que eso por suerte lo van a quitar. Gracias a Dios lo van a quitar, sí. Sí, por favor. Porque es que es un coñazo, con todas las letras. Es un coñazo, porque es que no te enteras. No te enteras el Aon 5, el Aon 10, este va por la FedEx Cup, el otro va por los torneos que hay entre Signature y Signature, en fin. Era un poco lioso de explicar, sobre todo de explicar, ¿eh? Para saberlo, pues tampoco era tan difícil porque había una clasificación y la veías, ¿no? Pero para explicarlo era un poco... Sí, pero todo esto, por ejemplo, se va a clarificar, ¿no? De cara al aficionado, ¿no? Y está muy bien. Leía, el problema como siempre es que no recuerdo el nombre, ¿no? Pero leía una columna de opinión de un analista americano y estaba muy bien, ¿no? Él, una de sus conclusiones fundamentales era, es que no me acuerdo el nombre, me sabe mal, ¿no? Pero una de sus conclusiones fundamentales era que todas estas medidas, quieras que no, se habían hecho por primera vez en mucho tiempo pensando también en el aficionado, que al final lo haces también de una manera pensando en tu negocio, pero al menos se han dado cuenta de que pensar en el aficionado, en lo que quiere el aficionado, en lo que le viene bien al aficionado, lo que pide puede ser bueno para el negocio, o es lo que al final también va a beneficiar al negocio, ¿no? Y es un cambio de enfoque que está muy bien explicado por este señor, que no me acuerdo del nombre, y creo que es así. Creo que realmente, efectivamente, el aficionado en general va a estar mejor situado en el mapa desde que comienza la temporada. Sí, totalmente. Va a ser más fácil de seguir y, por tanto, seguro que también va a concitar más atención. Una cosa que es más fácil de seguir, pues lo sigue más gente. Una cosa que es más difícil de seguir, se te van cayendo gente por el camino. Pues eso, o porque no tienen tiempo, o porque es muy complicado, o porque desvían su atención a otra cosa que es más fácil de seguir, ¿no? O más simple, ¿no? Así que eso es bueno. Hay dos apuntes que no me quiero dejar en el tintero, Alejandro. Sí, por Uno, favor. Verdaderamente hay que seguir pensando, no sé si esto tiene algún sentido o alguna utilidad, pero hay que seguir pensando que todo esto es el producto del Live Golf. O sea, claro. Que vayamos a encontrarnos con un mínimo de 18 torneos, grandes aparte, con bolsas de 20 millones es bestial. Era algo absolutamente impensable hace 4 años, ¿no? Ni impensable ni nada, ¿no? En ese sentido, tenían razón, ¿no? Tenían razón algunos como Phil Mickelson, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Que verdaderamente los recursos no se estaban
repartiendo de la manera que debía. Pero, por otro lado, habrá alguna incógnita. ¿De verdad esto va a ser sostenible? Y Claro. en este punto quiero... Bueno, ha habido informaciones que vienen todas del otro lado del charco, ¿no?, de Estados Unidos, pero ninguna es concreta. Parece que estamos todavía en el terreno del rumor, ¿no? Se dice que, se comenta que, parece ser que... Bueno, pues se dice que, se comenta que, parece ser que ahora mismo hay cola ya de sponsors para coger alguno de esos 18, 19, 17 torneos con bolsas de 20 millones. ¿Tú te lo crees? Es lo que se dice, se comenta, pero no sé si es verdad. No sé si es verdad, ¿no? Ya, a mí me cuesta creerlo. Ahora, es cierto que si tú te garantizas la presencia de los 50 mejores jugadores del mundo en tu torneo, pues es más fácil decir, mira, pues sí, en lugar de poner 10 millones como ponía hasta ahora, o 9 o 8, pongo 20 de bolsa de premios, porque... Y el escenario, ¿no? O sea, el tema del escenario es muy importante, porque había ya situaciones que se daban por hechas en el PGA Tour de torneos que se jugaban todos los años en sitios, sí, con una tradición, unos campos, pero ahora se va a pensar también mucho en el aficionado en ese sentido. Sí, en los campos. A la vez se está pensando en el negocio. Vamos a llevarlo a Boston, vamos a asegurarnos torneos en Nueva York. Bueno, de hecho se dieron una ristra de ciudades San Francisco, que van a coger torneos sí o sí del PGA Tour, y eso me parece también muy, muy interesante, ¿no? Y luego hay una cosa que se nos va a olvidar y es muy chula. Es de las partes más chulas de todo el nuevo esbozo de cómo va a quedar, ¿no? Y es la definición en formato match play de la temporada, ¿no? Sí. Lo que era el Tour Championship, donde juegan esos 30 últimos clasificados de los playoffs de la FedEx Cup, se va a resolver en formato match play, y además no siempre en la misma sede, sino que se van a visitar otros campos, pues eso, también legendarios e importantes. Nos van a enseñar otros escenarios de Estados Unidos, ¿no? Otros campos de Estados Unidos. Va a rotar y va a ser formato match play. A mí me encanta. ¿Qué quieres que te diga, no? Se va a seguir premiando de una manera potente y clara a quien haya ganado la temporada regular, sí, como ya se venía haciendo en estos dos últimos ejercicios, pero la resolución final va a ser en formato match play, y yo creo que hacía falta. Bueno, eso es, David, en la misma línea que decías antes. Ahí también se está velando por el aficionado. Es lo que quería el aficionado. Los aficionados les gusta mucho el match play y querían ver torneos de match play. Y seguramente desde el punto de vista televisivo, desde el punto de vista de patrocinio, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el mercado, no es lo mejor. ¿No? Siempre se ha dicho, ¿no?, que televisivamente no es lo ideal. Pero aquí también se mira al aficionado antes que al negocio. Lo cual, oye, pues está muy bien. Porque a lo mejor al final lo que te acabas es hinchando a vender entradas. Y a mucha gente viéndolo por televisión porque quiere ver quién es el que gana match play, ¿no? Aunque se te haya caído por el camino a Scheffler. Bueno, pues se te ha caído Scheffler, pero tienes otros partidos, ¿no? En fin. Sí, ¿y sabes lo que pasa? Que después de casi 20 años de playoff de la FedEx Cup, que es que ya llevamos eso, casi 20 años, realmente, y eso lo reconocen allí también, no ha terminado de calar esa cultura deportiva de qué es esto, nos estamos jugando exactamente aquí, o de llegar. O sea, no ha traspasado. Los playoffs de la FedEx están muy bien, han alcanzado cotas de audiencia muy buenas, en fin, han dado grandes torneos y grandes ganadores y historias épicas y todo lo que tú quieras, pero no han terminado de traspasar, ¿verdad? Y yo creo que esta decisión va a ser muy positiva, ¿no?, al respecto de eso, ¿no? Le va a dar un toque muy interesante. Sinceramente lo pienso, ¿no? Luego veremos, ¿no? Pero va a ayudar, sí, totalmente. Bueno, pues ese es yo creo que todo el análisis de ese nuevo formato, ¿no? La nueva estructura del PGA Tour. Ya veremos. Se irán conociendo nuevas cosas, se irán sabiendo, en fin, iremos viendo qué va a pasar con... Bueno, queda un detalle por analizar, David, que no lo hemos analizado porque no se ha tocado, que es el tema de qué va a pasar con los jugadores de LIV si no siguen en LIV con este nuevo formato, con esta nueva estructura de torneos. Pues vamos a ver, porque entra en vigor en 2028. Si los jugadores de LIV ya este año se desvinculan de LIV Golf,
el camino, digamos, de entrada tendrá que ir estableciéndose entre 2027 y 2028. Vamos a ver qué pasa. Es bastante razonable, imaginar que el PGA Tour lo que va a ofrecer a DeChambeau, a Jon Rahm y compañía, yo por lo menos lo veo bastante razonable, es entrar en la segunda división, directamente en la segunda división. Pero ahí me imagino que habrá matices. Es probable pues que a lo mejor le abran la puerta a algún campeón de grande, ¿no? Si ganas un grande en 2027, entras directamente en la primera división. Pues a lo mejor hacen eso, ¿no? Para, oye, si Jon Rahm o DeChambeau ganan el Masters, el US Open, el PGA o el Open en 2027, pues a lo mejor le dan acceso directamente a la primera división. Si no, pues entras en la segunda. Que ahora tiene... La sartén la tiene mucho y mejor agarrada por el mango el PGA Tour. Sí. Por eso yo también creo que al final pues Jon se tendrá que ganar a lo largo de 2027 su plaza en el PGA Tour pues a través seguramente del circuito europeo. Seguramente. ¿Por qué tiene la sartén mejor y más agarrada por el mango el PGA Tour? Pues porque ya no va a existir LIV en teoría como lo entendemos. No hay competencia. O como ha existido hasta hoy. Todavía cuando negociaron con tipos como Reed o Koepka, ¿no? Sí. Bueno, con Koepka, mejor dicho, porque con Reed no ha habido una negociación así tan clara, ¿no? Todavía Koepka puede decir a que renuevo con LIV, ¿no? Porque el LIV existía y todavía había unos torneos con unas bolsas de premios bestiales, etcétera, etcétera. Hoy en día, a ver dónde está LIV en enero de 2027. A ver qué... Bueno, lo vamos a saber mucho antes, ¿no? Sí. Yo creo que a finales de julio ya vamos a saber qué LIV nos vamos a encontrar, qué bolsas de premios más o menos e incluso qué más o menos calendario vamos a tener, ¿no? Y, claro, la comparación va a ser odiosa, realmente, ¿no? Va a ser brutal, ¿no? Entonces, tú no tienes... O sea, el PGA Tour no tiene la prisa que tenía antes, ¿no? En asegurar que vas a contar con DeChambeau o con Jon, porque ¿a dónde van a ir si no? Claro, ¿no? Claro. Unos jugadores de su talla, ¿no? ¿Dónde van a ir si no? ¿Se van a quedar en el nuevo LIV? ¿Se van a ir a jugar el Asian Tour? Pues no. Lo que van a querer es jugar torneos con las bolsas de premios de 20 millones. Claro. Sí, totalmente. Así que, bueno, pues eso todavía queda por verlo, ¿no? Lo primero en esos casos será que tanto Jon Rahm como DeChambeau y compañía, metemos ahí a Niemann, a todos los jugadores de Leaf Golf más potentes, ¿no? Los que, digamos que todos imaginamos que pueden tener un sitio en esa primera división del PGA Tour, lo primero que van a tener que hacer primero es resolver sus contratos. Si finalmente lo que se presenta para el año que viene, el circuito que se presenta para el año que viene, es muy inferior a lo que ahora mismo es LIV, que tiene toda la pinta de que así va a ser, pues llegará el momento de mundo abogados y mundo, oiga, pues si esto es así, lo que yo tenía firmado lo rompo ahora mismo porque no ustedes no me están garantizando lo que aquí está puesto en el papel, ¿no? Me han bajado de bolsas de premios de 20 millones a torneos de 8 o de 9 o de 10 o de los que sean, ¿no? Que presenten, ¿no? en el nuevo proyecto. Así que primero tendrán que resolver esos contratos y una vez resuelvan esos contratos, pues habrá que ver qué vías de acceso se establece por parte del PGA Tour a esa primera o a esa segunda división. Así que, bueno, por cierto, David, hablando de Jon Rahm, simplemente recordarles que ha fichado a un nuevo entrenador, a un nuevo elemento para su equipo de trabajo habitual, semana a semana. Uno importante, lo hemos publicado en Ten Golf, es Jason Goldsmith. Quien quiera saber un poquito más de él, que lo vea en Ten Golf. Simplemente decir que pues ha estado muy próximo a la carrera de Justin Rose en los últimos 10 años. Ha sido prácticamente la mano derecha de Justin Rose en los últimos 10 años, lo cual malo no es. Y lo ha incorporado Jon Rahm al equipo. Y fíjate, simplemente por curiosidad, ¿no? La primera consecuencia que ha tenido ese fichaje, pues que, por ejemplo, en el último grande, en el US Open, Dave Phillips, que es el entrenador de swing de Jon Rahm, el que vela por su técnica, básicamente, no ha estado en el US Open, cuando normalmente siempre ha viajado a los grandes con Jon Rahm, ¿no? Bueno, pues va en esa línea, ¿no? Va en la línea de que la técnica, toda la parte que tiene que ver con el swing, con los ajustes que van haciendo, toda la parte mecánica y técnica, se trabaja fuera de los torneos y sobre todo fuera de los grandes. Y cuando llegas a los grandes, ya lo que tienes que hacer es
focalizarte en estrategia, en tratar de llevar... En competir. Exacto, en competir y en olvidarte de todo tipo de pensamientos técnicos y demás, ¿no? Bueno, esa es la novedad. Vamos a ver qué tal le va a Jon Rahm con este nuevo fichaje, con Jason Goldsmith. Por cierto, que también ayer el circuito europeo... que no tiene nada que ver con Jason Statham. Son del mismo perfil, pero no tiene nada que ver. Correcto, hasta donde yo sé, no tienen nada que ver. Pero bueno, que por cierto, ayer se confirmaba una noticia, David, que adelantábamos en Ten Golf, en esta bola provisional también, y es que Jon efectivamente va a jugar el Scottish Open. Y es noticia porque no lo jugaba desde 2022 y porque es un torneo, recuerden, cosancionado con el PGA Tour. Así que ahí vamos a tener a Jon Rahm preparando sobre todo ese Open Championship, ¿no? Ese British. Sí, ya era hora, ¿no? De que pudiera prepararlo en un links, básicamente, ¿no? Sí. Totalmente, en el Renaissance Golf Club. Por último, vamos acabando, David, grande femenino, KPMG Women's PGA Championship. Tenemos a 4 españolas en Hasseltine: Carlota Ciganda, Julia López, Carla Tejedo y Carolina López Chacarra. Obviamente, esta semana todas las miradas están puestas en Nelly Korda. No es para menos. Ha ganado los 2 primeros grandes de la temporada y este es el tercer grande. Podría ganar 3 seguidos, los 3 primeros del año. Solo se ha hecho 2 veces en la historia, David. Solo 2 veces, ¿eh? Inbee Park y Babe Zaharías. Y me parecen muchas ya, ¿eh? Me parecen muchas. Sí, es una locura, es una locura. Bueno, pues Nelly Korda podría ser la tercera si gana esta semana en Hasseltine. ¿Qué has dicho? Perdona, que te he interrumpido. Inbee Park y... Babe Zaharías. Ah, vale. La mítica, ¿no? De los años 50, sí, etcétera. Bueno, pues eso es lo que podría hacer Nelly Korda, como para que no estemos todos pendientes de ella. Aparte de que, como gane, es que todavía tiene a tiro el ganar el Grand Slam y el Super Grand Slam. En fin, sería de locos una victoria de Nelly Korda esta semana en este KPMG, en este Major de la PGA de América. Por cierto, no se pierdan el reportaje que hemos publicado en Ten Golf sobre el golf español en este torneo, en el PGA Championship. David, me llama la atención, o sea, me parece realmente muy relevante las pocas españolas que han jugado este torneo. O sea, al final, este torneo que se estableció, se inauguró en 1955, es decir, que lleva ya 72 ediciones, esta es la edición número 72 de este Women's PGA, solo 15 españolas han jugado este torneo. 15, que son poquísimas. Y este año debutan 2. Son poquísimas, sí. Y este año debutan 2. Sí. Y pero que es que te vas a los chicos y pasa más o menos lo mismo. No son 15, pero no te creas que son ni el doble, ¿eh? Sí. Todavía el jugador español que consigue jugar grandes, jugador y jugadora, ¿eh? Sí, o sea, en hombres como en mujeres, que consiguen jugar grandes allí, en Estados Unidos, en la Meca, es que todavía son pioneros, ¿eh? Como quien dice. Sí, son pioneros. Totalmente. Y especialmente, como tú dices, David, estos torneos, ¿no? Estos grandes, el de la PGA. ¿Por qué? Porque son torneos exclusivamente de profesionales, no tienen previa, no tienen acceso, todo tiene que ser vía ranking mundial o hacerlo muy bien en el PGA Tour. En fin, tienes que ser de las mejores de las mejores de las mejores. Y si no, no hay manera, ¿no? de entrar en estos torneos y por eso hay que darle todo el crédito a Carla Tejedo y a Carolina Chacarra, que entran por lo que están haciendo este año en el LPGA Tour. Siendo debutantes, lo están haciendo bien y por eso han conseguido meter la cabeza, ¿no? en este torneo. Así que, bueno, pues muy pendientes de lo que puedan hacer las españolas y también, hablando de golf femenino, muy pendientes de lo que se está haciendo en el Women's Amateur. El Women's Amateur, que se juega, ¿dónde se juega? En Muirfield. Toma ya, en Muirfield. Evidentemente, esto solo es un paso previo para que el Open Championship vuelva a Muirfield, que esté acogiendo un Women's Amateur, este club, ¿no? Este mítico club legendario y origen de todo del mundo del golf, Muirfield, que ya saben que, entre comillas, está
y sin comillas, está castigado por lo que le costó, digamos, ingresar o meter a socias, ¿no? A mujeres miembros dentro de Muirfield. Bueno, pues esto sin duda es un primer paso, ¿no? Este Women's Amateur. Y digo que muy pendientes porque hay 3 españolas, David, que están jugando 16avos de final. Es decir, 3 españolas peleando por clasificarse para octavos. De hecho, hay una española seguro ya en octavos, porque hay un enfrentamiento directo. Balma Dávalos se enfrenta con Andrea Revuelta hoy mismo, esta mañana. Y Cata Fernández se enfrenta contra Vanessa Borobilos, la canadiense. Esos son los 2 partidos de los que vamos a estar muy pendientes, a ver si pasan a octavos de final. Paula Martín, que fue una de las mejores españolas en la fase match play, quedó en 5ª posición. De las mejores españolas, no, perdón, de las mejores del torneo. Fue la mejor española. Acabó en 5ª posición, ha caído en el primer cruce, en el hoyo 19, ¿no? En el primer hoyo de desempate, cayó Paula Martín. Así que, defensora del título, ni más ni menos, Paula Martín. Así que, bueno, pues ahí estamos. Cata Fernández, Andrea Revuelta y Balma Dávalos. Mucha suerte a todas ellas en el día de hoy. Y poco más, David, que tenemos una agenda grande, que tenemos mucho torneo. Una española en la final. Todo lo que no sea una española en la final, no voy a dar crédito. Es verdad, es que en este torneo los éxitos se multiplican, se repiten. Totalmente. ¿Y España qué? ¿Ganamos a Uruguay o no? No importa, hombre. Sí, tampoco importa. Estamos ya. Hay que meterse en cruces ya. Estamos ya. Pero sí, ganaremos a Uruguay, venga. Muy bien. Pues nada, que volvemos el próximo lunes con toda la información, con todo lo que haya ocurrido este fin de semana. Muchísimas gracias a todos, como siempre, y muchísimas gracias, David Durán. Adiós, hombre, adiós. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.